La educación va más allá de las aulas. Y en Lindo Día para hablar de educación, Abilio Abdiel Batista abre un espacio para reflexionar y cuestionar el aprendizaje de forma libre y cercana. Las opiniones expresadas en este podcast son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la postura de los organizadores o colaboradores de este espacio. Este podcast es un foro abierto para el intercambio de ideas y reflexiones. Buen día a todos, lindo día para hablar de educación y en esta oportunidad tenemos a un especialista para poder hablarnos sobre lo que es psicología, un tema que muy poco se toma en cuenta a mi percepción y que es muy importante en la parte de la educación. Tenemos a Carlos Ayala. Carlos Ayala, coméntanos qué opinión tienes de todo esto sobre la educación y cuál es tu aporte y háblanos un poco de ti, conversanos un poco. ¿Quién es Carlos Ayala? Bueno, primero que nada, un gusto y gracias por la invitación, Abilio, para hablar de estas dos áreas que están muy relacionadas, psicología y educación. Bueno, primero que nada, sí, soy Carlos Ayala, soy psicólogo, tengo una especialidad en psico-oncología, estoy por terminar otra en psicología clínica y básicamente ofrezco un servicio de atención de diferentes áreas con un proyecto que se llama Psicólogo en Panamá, que lo pueden buscar en todas las plataformas de esa manera, en donde ofrecemos atención terapéutica tanto de manera virtual como presencial con mi equipo de trabajo, que también son psicólogas, todas especialistas en diferentes áreas, temas de pareja, ansiedad, depresión, niños y adolescentes. La verdad que ofrecemos un servicio lo más integral y completo posible para la población a nivel de Panamá, pero también como ofrecemos el servicio virtual, también incluso internacionalmente, ¿no? Y bueno, el tema es la educación y la psicología. Para mí, dar terapia es como enseñar. Básicamente eso es lo que hacemos, enseñar. Porque viene la persona acá a, en pocas palabras, buscar orientación de cómo mejorar su calidad de vida, su salud mental y tal. Entonces el psicólogo, con su conocimiento teórico y práctico que ha desarrollado a lo largo de su formación, lo que hace es intentar enseñarle a desaprender muchas de estas conductas, tanto a nivel comportamental, pero también a nivel mental, porque tenemos conductas mentales, ¿no? Una tendencia a tener ciertos pensamientos repetitivos que nos generan daño o malestar, entonces vamos enseñándole a crear este nuevo enfoque de pensamiento y de comportamiento en pro de su bienestar. Así que sí, para mí está súper relacionado. Gracias, Carlos, especialmente cuando doy esa iniciativa para llamarte, para poder tenerte aquí en este podcast, era más bien para dar esa radiografía que hay en el concepto de la psicología, como te comentaba, del aprendizaje. Detrás de cámaras hablábamos un poco de cómo impacta esto en un estudiante, ya sea, y la diferencia que hay, por ejemplo, un estudiante de secundaria con un estudiante de universidad. Cuéntame un poco más cómo desde una vista general de un psicólogo ves ese concepto de influencia de aprendizajes, evidentemente con la psicología, Ujú. contextualizado a la educación. A ver, de hecho, en la propia carrera, por lo menos cuando yo estudié la licenciatura, había toda una materia que se llamaba teoría del aprendizaje. Es decir, está muy enfocado a cómo el ser humano aprende. Y dentro de esa materia, que para mí fue un antes y un después para entender muchísimo el comportamiento, pero también el aprendizaje humano, me di cuenta de que mucho tiene que ver con los estímulos, tiene que ver con cómo presentas el contenido, cómo presentas la información, ya sea con sonidos, con colores, con formatos diferentes, el punto de novedad. Yo siempre resalto el tema de la novedad para mantener el interés, ¿no? No es lo mismo tener quizá, qué sé yo, un auto nuevo a un auto que tienes 10 años con él. Ya el auto que tienes muchos años con él, estás muy acostumbrado y quizá no le das tanta atención, tanto interés al detalle, a la pintura, si está sucio, si está limpio, mientras que cuando tienes algo nuevo, hay mucho interés por mantenerlo bien cuidado, bien atendido. Y así mismo sería en cualquier ámbito de la vida. Por ejemplo,
con la información, con el conocimiento que un docente puede impartir. Entonces, sí que es importante que el docente se vaya reinventando, siempre tenga un punto de novedad para no bajar los niveles de interés. Eso es algo que para mí es fundamental. Ahora, hablas de el aprendizaje tal cual. Realmente, justo como decías, tras cámaras estábamos mencionando el cómo tú te das cuenta de que no necesariamente se trata de la capacidad intelectual del estudiante, lo que hace que un estudiante fracase en ya sea a nivel primario, secundario, universitario, cualquier área del conocimiento, sino que tiene que ver más con el término disposición. La disposición es quiero hacerlo. Y nuevamente lo contrasto con el ámbito terapéutico. Siempre cuando viene una persona interesada en nuestros servicios de atención psicológica, nuestra asistente le hemos enseñado a que pregunte, ¿la persona quiere venir o usted viene voluntariamente? Porque si dice, no vengo porque mi mamá me dijo, porque mi novia me dijo y tal, se le explica que no se le puede atender porque no hay una disposición, no hay una voluntad. Por lo tanto, no va a poder lograrse los resultados convenientes porque tiene que haber un punto de voluntad y compromiso, al mismo tiempo proactividad. Y eso lo llevamos a un ámbito de un salón de clases. O sea, si te pones a ver, puede ser el profesor que más domine tu materia. Puede ser historia, puede ser biología, puede ser lo que tú quieras, pero creas un ambiente hostil, creas un ambiente de rechazo, vienes con una mala cara, no buscas ninguna metodología atractiva para el estudiante, lo que va a hacer es que el estudiante va a generar aversión. Pero el estudiante, que vamos a ponerlo en un área de escolar, primaria, secundaria, no necesariamente entiende que sí tiene la capacidad, sino que se va a convencer de ideas que muchos de ustedes probablemente se las han dicho en algún momento. Claro. Es que yo no soy bueno para esto. Es que a mí no se me da las matemáticas, a mí no se me da la biología. Y se van creyendo de que intelectualmente o cognitivamente hay algún problema, hay alguna deficiencia. Pero la realidad es que no. La realidad es que tiene que ver con que entre el formato de cómo se está aprendiendo y el que está transmitiendo la información está creando un ambiente de rechazo. Entonces ahí es lo que hace que la persona no tenga tanto interés porque a nivel psicológico, si no tienes esa apertura, lo que va a pasar es que vas a estar estresado y en un momento de estrés muy poco probable se aprenda. Para que se dé el aprendizaje tiene que haber tranquilidad, tiene que haber paz, tiene que haber condiciones idóneas, desde buena temperatura, buen sonido, un buen tono de voz por parte del docente, una serie de variables que hay que tomar en cuenta para que la información llegue de la mejor forma. Y asimismo también los tipos de aprendizaje que tiene que tomar el estudiante, porque no todos aprendemos igual, eso también es importante. Una de las cosas, Carlos, que me llama súper la atención y tiene que ver con un poco más enfocado a cómo llega motivado un estudiante, que generalmente como profesor te lo tengo que confesar, Ujú. un estudiante llega con una motivación bastante baja y va a depender mucho cómo el docente lleva a cabo. Y algo que se me viene a la mente también, inclusive, son las posiciones de las sillas. Inclusive también cómo un estudiante de alguna manera permanece totalmente sentado una hora tras hora y las comodidades e incomodidades que tiene un estudiante. Otra de las cosas que tú mencionas que quiero puntualizar es la diferencia en la novedad, en la innovación que le puede ofrecer un docente, y esa diferencia va de la mano de cómo responda. Yo, por ejemplo, tengo que decirlo, actualmente estoy trabajando con una población bastante vulnerable, lo que en Panamá se conoce como zonas rojas, porque están expuestos a bastante violencia. Y en eso me toca ver con estudiantes que siempre se preguntan qué hago aquí. Pero llama la atención que tú acuñabas el término también de realmente cuando uno quiere hacerlo, lo hace, ¿no? Y no es por tanto por la capacidad, sino que muchas veces debemos encontrar ese entorno para poder desarrollarlo, ¿no? Y es ahí donde me nace la pregunta, Carlos, ¿qué sugerencias das, por ejemplo? O si tienes alguna historia que nos puedas compartir sobre este componente de lo que es ese aprendizaje basado en querer y no querer. A ver, o sea, has dicho muchísimas cosas que yo creo que dan para un podcast completo cada tema. Claro, claro. Pero, a ver,
Primero, sí, tiene mucho que ver el aspecto de cómo viene el estudiante, cómo viene la persona. Si estamos hablando de estudiantes, de escuelas, pues te toca ir a la escuela, no es como que cada niño decide ir. Te toca, pero dentro de eso también ganas mucho, ganas aprendizaje social, creas compañerismo, creas amigos, o sea, que también se vuelve atractivo posteriormente para los jóvenes ir a la escuela. La cuestión es que el profesor sí que necesita, como dirían coloquialmente, romper el hielo, crear un ambiente cómodo donde se participe, donde no haya miedo a preguntar, donde no haya miedo a equivocarse, en lugar de la intimidación que da la nota. Hace algún tiempo a mí me invitaron a un programa de televisión sobre el Día del Padre, de recomendaciones a los padres respecto a los hijos. Y una de las preguntas que me hicieron era, eh, ¿qué preguntas deberías hacerle a tus hijos cuando vienen de la escuela? Y yo les dije, no le pregunten cuánto ganaron, sino qué aprendieron. Esa pregunta. ¿Cuánto ganaste? No. Ganar es algo cuantitativo, una nota. Gané 5, gané 4,8. ¿Eso realmente mide el nivel de conocimiento de aprendizaje del estudiante? No, eso le funciona más al profesor para poder llevar un registro y tal. Pero lo que se supone que es el objetivo de la educación, de la escuela, es qué te llevas para tu vida, qué te llevas y cómo lo puedes trasladar a tu realidad. Entonces, ese es un punto que para mí es muy importante que tanto los docentes, los estudiantes y los padres que nos estén escuchando tomen en cuenta. Dejen tanto el tema cuantitativo de mi hijo gana 5 en todo, mi hijo es cuadrado de honor. Ajá, pero tu hijo realmente está entendiendo la materia o solamente lo está repitiendo como una calca de lo que dice el libro, pero luego cuando lo trasladas a la vida real, no entiende cómo modificarlo, cómo adaptarlo. Entonces tu hijo no aprendió nada. Tu hijo solamente guardó información, mas no lo volvió un conocimiento práctico. Entonces, eso también es fundamental. Ahora, de la pregunta que me hiciste de anécdotas, bueno, yo, yo, yo creo que soy uno de los tantos que dicen yo no soy bueno para las matemáticas. Eh, y justamente va en contra de lo que te acabo de decir, que intelectualmente, claro que tengo la capacidad para entender la matemática de primaria, de secundaria y de universidad. Porque si hablamos de coeficiente intelectual, que es lo que los psicólogos medimos dentro de las pruebas psicológicas para hacer un diagnóstico de, bueno, tú estás dentro de el rango promedio, Claro. o estás debajo de, o estás superior a, pues la gran mayoría, tú y yo estamos dentro de ese promedio. O sea que yo puedo entender lo que tú me estás enseñando y tú me puedes entender lo que yo enseño. Sin embargo, hay una serie de estudiantes donde nos incluimos, donde me incluí yo en ese tiempo, que decíamos, no soy bueno en matemáticas, no soy bueno en física, no soy bueno en química, estas clásicas materias que tienen un punto de complejidad y nos hablamos duro, ¿no? Nos hablamos de que soy bruto, soy tonto, no sirvo para esto, etcétera. Pero no tiene que ver con el aspecto intelectual. Y eso es muy claro que lo sepan, ¿no? No tiene que ver con que no soy bueno, no tengo la capacidad. Tiene que ver con la disposición, tiene que ver con las condiciones, tiene que ver con todo esto que te acabo de explicar. Bueno, dentro de eso, yo me acuerdo que estaba, creo que en quinto año de la secundaria, Ujú. y había un profesor de matemáticas justamente, que, bueno, él tenía su metodología, ya tenía su buen par de décadas ejerciendo y ya como que era la única manera en que él explicaba. Sin embargo, por lo menos a mí no me funcionaba. Él ponía ahí en el tablero y luego intentaba como explicarlo con su boca, cómo es que se daba la ecuación y qué tal fórmula. Y yo por lo menos no soy de aprendizaje por audición. Yo soy más kinestésico. Lo kinestésico tiene que ver con la interacción con el contenido, con la información, manipularla, tocarla, agarrarla, hacer un mapa conceptual, no tanto de escuchar o ver de una manera pasiva. Entonces, en mi caso a mí no me estaba funcionando y me estaba quedando, ya creo que era el segundo trimestre de la secundaria, no era quinto, era sexto año, era Ok. sexto año, ya me estaba graduando. Sí, 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 sí. Y Tuvo décimo grado. exactamente, y yo no pude hacer, iba puro fracaso con los ejercicios porque no estaba pudiendo captar y ya estaba cerca del trimestral, es decir, el examen que definía si pasaba o no pasaba y el promedio que necesitaba sacar
mínimo para poder pasar con un 3,1 era 4,7 en ese examen trimestral. Wow. O sea, bien alto, o sea, que significa que estaba bien bajo Sí, yo. sí. Y yo, bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Hice lo que nunca había hecho. Me preparé 2 semanas antes. Yo, como muchos estudiantes, caíamos en el error de estudiar un día, la noche anterior o un par de días como mucho, antes de un ejercicio, de un parcial, de un examen. Sin embargo, dije, bueno, esto es ganar o morir, necesito poder pasar. Entonces me preparé 2 semanas antes y me comencé a leer el libro que el profesor nos dio. Ese libro nada más era como pues, léanse de página 5 a página 8 y ahí hagan, ¿no? Pero yo decidí empezar desde cero, desde la primera página, desde la introducción. Yo creo que mi tema era como el tema 7, el que tenía realmente que trabajar. Entiendo. Sin embargo, comencé a estudiar capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí me demoré un montón y en cada uno me puse a hacer los problemas que el propio libro te da y que al final del libro te dan como las respuestas, ¿no? Y yo intentando, eran como 100 y yo los hacía y los hacía y los hacía. También me apoyaba del internet y tal. Porque, de hecho, yo me acuerdo que en un ejercicio antes yo no entendía la fórmula que el profesor me explicaba y me apoyé del internet y me ofreció una fórmula diferente que me daba resultados. Sin embargo, el profesor me dijo fracasado o falso o no, no funciona porque no es el método que te No es enseñé. la que yo expliqué. Entonces, como bueno, cosas de profesores. La cuestión es que me preparé un montón, estudié un montón, jamás me había preparado tanto para un examen y lo hice. Y tenía que sacar 4,7 y saqué 5. Wow. El único 5 de toda la generación, me dijo el profesor. Eran como 5 salones, cada uno como con 30 estudiantes, o sea que multipliquen eso, y yo era el único 5. Yo me sentí el rey del mundo, yo me sentí que me puedo comer el mundo entero si yo quiero, pero al mismo tiempo me di cuenta de que pues tuve que ser autodidacta, tuve que buscar mi manera de aprender algo que nunca realmente se me había dado. Entonces ahí entendí lo que luego ya en la propia formación de psicólogo pues confirmé, ¿no? Que no se trataba de que no podía, se trataba de que el formato de enseñanza no era el adecuado para mí. Claro, Carlos, la verdad que destaco muchas frases que tú mencionas. Una de ellas es que realmente muchas veces ese componente de que todos sabemos acá, de poder saber cuándo querer y cuándo no, también poder trabajar bajo presión, cuando no hemos tenido esa tensión de dejar todo para último, algo que se conoce como procrastinar, y en esa procrastinación, de algún modo, se sale bien o se sale mal. Pero conversábamos también en un punto, en una ocasión, de que no todos tenemos la misma reacción. Y evidentemente, al no tener esas habilidades competentes que tú mencionas, y es lo que rescato en esta intervención tuya, tenemos la competencia. No encontramos o no encontraste en tu relato, no Ujú. encontraste ese entorno, pero tú actuaste en base a que ya olías el fracaso. Sí. Ya básicamente necesitabas graduarte y en Ujú. un punto tienes una parte de tensión, pero si no vamos a un promedio de la población actualmente, más en el concepto educativo, y te lo puedo revelar, el estudiante termina, es más frecuente que se rinda Ujú. a que él haga lo que tú hizo. Sí. ¿Por qué? Porque generalmente dice, esto no es para mí. Algo Ujú. que tú mencionabas un poco de la autoestima, un poco de encontrar esas ganas, más que todo para saber por qué estoy estudiando. Y es lo que nos enseñan no solamente en las experiencias educativas, sino también nos enseñan en estos componentes de liderazgo, en estos proyectos de liderazgo. Lleva al estudiante, llévalo a que de verdad tenga una razón de verdad que pueda hacer y buscar el éxito de las metas que tenga. Llévalo a tener metas. Ujú. O sea, ese punto para mí es importante. ¿Cómo o qué consejos tienes Sí. en cuanto a los profes? Porque hay que decirlo, estamos en una generación que está cambiando, Ujú. tanto en toda la sociedad, al igual que en la educación. Y yo manifiesto que sí existe, porque yo recuerdo, no muy agradables, pero sí hubieron esos espacios en donde no encontraba esa armonía con ese profe. Y tú eras ligado a esa frase que tú dijiste de, si no es con mi metodología, aunque sea el mismo resultado, hablando de la matemática, un saludo a los profes de matemáticas, nada contra ellos, la verdad. Pero pienso que
hay formas de llegar a un producto, hay formas de llegar a un resultado y hay que respetar si el estudiante no eligió el tuyo. Entonces, ¿qué consejos le das a aquellos profes de que por ejemplo, todavía están en esa sintonía o para Ujú. que puedan generar más armonía con el estudiante? O sea, yo subrayo lo que mencionas de darle un sentido. Yo lo haría de un propósito tal cual, ¿no? El propósito de ¿por qué estoy aprendiendo esto? Si tú le explicas a un niño o a un joven, mira, tienes que aprender sobre los países de Centroamérica, cuáles son, ¿para qué me sirve eso? Te va a decir. ¿Yo por qué tengo que saber eso? Si yo quiero ser creador de videojuegos. Eso es una tipo de carreras que últimamente he notado que está muy de moda, ¿no? Ok, Productor de videojuegos, de toda esta área tecnológica. Entonces, ¿para qué quiero saber los países de Centroamérica? Entonces, ¿cómo tú como profesor de geografía vas a intentar que ese conocimiento básico le llegue al estudiante? Bueno, tienes que darle un propósito. Entonces ahí le das un lado mucho más personal, cómo lo llevas a tu realidad. Y ahí entonces dentro del ámbito escolar quizá puedes preguntar, a ver, ¿quiénes han viajado acá? Alce la mano. Y tal vez del 100% un 20%. Bueno, un 20%, ok. ¿A dónde viajaste? Bueno, yo fui a Costa Rica, tal, ¿y tú a dónde fuiste? Bueno, yo fui a Colombia, ajá. Y bueno, ¿ustedes han subido un volcán? No, no, tal. Ok. ¿Ustedes han conocido pirámides de antiguas civilizaciones de América? No. Bueno, ustedes saben que en Centroamérica hay lugares como en Guatemala, como en Honduras, que están estas pirámides de los mayas, por ejemplo, que son unas cosas gigantes de muchos siglos. Ustedes pueden subir en Nicaragua volcanes donde pueden ver la lava ahí. ¿Qué opinan de viajar a esos lugares? Ah, perfecto, profesor, eso me gusta, ¿no? Entonces ahí comienzas a darle un sentido al conocimiento de, yo quiero saberme cuáles son los nombres de estos países porque yo quiero visitar estos países en algún momento de mi vida. Entonces ya conozco más, me intereso voluntariamente, no porque te mandé la tarea, no porque te mandé la investigación, no porque te sientes que es una responsabilidad, sino porque por propósito, por voluntad, me interesa absorber este conocimiento y ahí entonces se complementa lo que se llama proactividad, que es que yo te pido de la A a la C y tú haces de la A a la F, a la G, a la H. Te vas mucho más de lo solicitado porque ya hay un interés voluntario, intrínseco en ti. Entonces, eso es lo fundamental. Yo hablo de contenido y continente. Por ejemplo, aquí tengo un vaso de agua. El vaso es el continente. El agua es el contenido. El contenido yo lo cambio de un vaso a un termo y ahora el continente cambió. Ahora es un termo, pero el contenido sigue siendo agua. Y lo paso del termo a una vasija y el continente vuelve a cambiar, pero el contenido sigue siendo el mismo. Entonces, el contenido es el área de experiencia o de dominio del docente. Eres experto en matemáticas, eres experto en biología, eres experto en español. Ya, pero el continente tiene que ser adaptado dependiendo de la población, tiene que ser adaptado dependiendo de tus estudiantes. Yo recomendaría a los profesores al inicio de un nuevo periodo escolar hacer una pequeña encuesta. A ver, jóvenes, ustedes, ¿cómo quieren aprender? No qué esperan, que está bien, qué esperan de la materia, qué esperan de mí como profesor, pero ¿cómo quieren aprender? Y ese hecho de que el propio estudiante se sienta incluido en su metodología de aprendizaje ya lo hace también digamos que interaccione más, que se comprometa más, que se sienta dentro de ese ciclo o ese formato y no solamente soy un receptor donde el profesor me dice qué hacer y yo lo hago, pero no tengo una interacción. Acá sí, el propio estudiante dijo, bueno, a mí me gusta más que usted haga estudio de casos. A mí me gusta más que usted haga una mesa redonda y ahí se dé debate. Ah, bueno, perfecto, porque quizás muchos todavía se quedaron con vocabulario y próxima semana PowerPoint, grupo de 5 y ya. Y claro, ese puede servir para algunos, pero quizá para otros no. Entonces hay que realmente entender tu población, que le facilitaría el aprendizaje a ellos y también a los docentes les facilitaría que tengan mejores resultados en sus estudiantes. Uno de los puntos más importantes que tú mencionas es encontrar como ese dinamismo con qué es lo que de verdad busca
o esa expresión del alumno para poder facilitar, ¿sabes qué? A mí me gusta el trabajo en grupo, sabes que a mí me gusta también trabajar en debates, trabajar en estos tipos de foros y formaciones. ¿Y qué satisfacción dan? Yo de hecho lo confirmo, certifico porque cuando tú añades este tipo a tu planificación, que es para mí muy importante antes de realizar una clase, tomas en cuenta esa percepción del estudiante de la educación. Y eso que tú mencionabas me recuerda algo que mencionaba un profe, me da educación ambiental y aquí hago un paréntesis, cuando realmente cuando vamos a dar clases, a pesar de que es educación ambiental o que es biología o que es otro tipo, siempre le enseñas algo más al estudiante, con hábitos, con una cultura de aula, con los valores. Y en este punto resulta fascinante mencionarlo, pero si no se lo enseñas, el estudiante, casualmente, hace poco me pasó, yo estaba dando una clase socioemocional para conocer tal y me decía, profe, la clase no me gusta esta vez. Esta vez no me gustó la clase. Y yo como respeto todas las opiniones de los alumnos, le pregunté, listo, pero ¿me puedes comentar por qué? Puede pasar si la podemos mejorar o que no me gustó porque usted da ciencias, usted da biología, pero esta clase es de valores. Y yo le explicaba en ese punto que para mí era muy importante conocer la población. Y qué satisfacción, como lo mencionaba hace un rato, cuando el estudiante te dice, por ejemplo, yo en la clase que vas a dar, no sé qué me espera, pero a lo bien, no sé qué me espera porque el profe siempre nos sorprende. Y es que este método de ahorro que mencionaba este profesor de educación ambiental, un saludo a Jacinto Rodríguez hasta Veraguas, él mencionaba que hay una metodología de ahorro en donde uno piensa que está como ahorrando, metiéndole el dinero como si fuera estos chanchitos Ujú. que uno utilizaba para ahorrar. Y al final uno no sabe cuál es el ahorro final del estudiante. El ahorro es el conocimiento, pero va insertando esa moneda y es lo que generalmente en la educación tradicional se conoce. Estar el docente que no tengo nada con la educación tradicional, con las clases magistrales. Sí. Sin embargo, tú debes tener una dinámica, ¿no? Tú debes entender que, creo que lo mencionamos o lo hablamos en un momento, tú debes entender que como tú dijiste, no todos aprenden escuchando. Y si pierdes esa conexión con el estudiante, el contenido no va a llegar. Ujú. Y esa metodología de ahorro está siendo menos efectiva en los últimos tiempos porque encontramos a un estudiante ahora que necesita más dinamismo, más interacción, que se le rete más. Ujú. Y evidentemente, si está cargado, que es una de las cosas que te quería preguntar, quizás en la parte de la vulnerabilidad de la zona roja o de algo que esté pasando, quería preguntártelo en las dos vías. Sí. ¿Cómo llega en la parte del aprendizaje un estudiante que está cargado, digamos, en la parte de sufre violencia, agresividad en su casa? Y también, ¿cómo un docente puede gestionar cuestiones de, digamos, de esa misma carga en la misma área o en otras cosas como duelo o en cosas emocionales? Ujú. Así que, A ver, te lo respondo con un ejemplo que justo sucedió ayer. Mi, mi asistente me preguntaba, no, que hay una persona que está interesada en que atiendas a su hija lo más pronto posible, mañana mismo si es posible. Sin embargo, me dice que la hija está hospitalizada porque cayó como en una crisis intensa de ansiedad y tal, está llorando y tal. Y yo lo que le digo, bueno, déjame hablar con la mamá y le decía, me parece muy bien que quiera atenderse a su hija, pero no es el momento. En este momento su hija no tiene la disposición de empezar un proceso de aprendizaje como lo es ir a terapia psicológica, ir a crear un plan, objetivos, metodología. Ella ahora mismo está que necesita estabilización, tal vez una estabilización por un profesional de la salud diferente, quizás un médico, un psiquiatra que la pueda establecer durante estas primeras semanas
hasta que ella tenga nuevamente las condiciones mínimas para poder tener la recepción de esta información y de este plan. Entonces, esto es lo mismo que podría suceder en un ambiente escolar cuando el estudiante viene luego de que presenció violencia intrafamiliar en su casa, donde está pasando por un periodo de hambre, donde no hay comida, está pasando un periodo de abuso de cualquier tipo, negligencia, cualquier evento significante o trascendente para la salud física y mental del estudiante va a ser prioridad, porque obviamente eso es una necesidad primaria, el poder tener un mínimo de paz, un mínimo de sueño, un mínimo de seguridad. Entonces, puedes tú ser el mejor profesor con la mejor metodología, con la mejor dinámica, como hemos hablado hoy, y sin embargo, si el estudiante viene bajo esas condiciones, no va a poder absorber la información. Y ahí también el profesor va a tener que entender que no necesariamente tiene que ver con él, porque a veces puede frustrarse y que estoy haciendo mal y Claro, intenta irse más de la cuenta, pero no. Ahí lo ideal, aquí estoy hablando de un país utópico donde en cada escuela pública o privada hay un gabinete psicopedagógico, hay orientadoras, hay trabajadores sociales, hay psicólogos, hay todo esto, que sé que no es la realidad, pero si fuese el caso, lo idóneo es que te apoyes primero del consejero, del orientador, del psicólogo que pueda estar en el colegio y que esta persona pueda intervenir y que esa persona luego de que haga sus evaluaciones pueda notificarte como docente qué se tiene que hacer. Si es que hay que darle un periodo para que el estudiante afronte su situación, hay que hacer algún tipo de adecuación, porque hablamos mucho de adecuación curricular, principalmente cuando se trata de algún tipo de discapacidad intelectual, discapacidad de física o algún problema de aprendizaje como dislexia, discalculia, dislalia, pero la realidad es que no hace falta tener alguna condición particular como para que igual se tengan que hacer adecuaciones como hablamos, ¿no? Y a mí si tú me hablas de solamente escuchar, quizá el aprendizaje me cuesta más a que sí escuchar, pero también manipular, interactuar. Entonces, realmente hay que tomar eso en cuenta. Pero si el estudiante está bajo todas estas condiciones, lo ideal es, vamos a hacer la adecuación vamos a quitarle cierto porcentaje de tareas para que pueda afrontar mejor su situación, vamos a permitir que el estudiante haga otro tipo de trabajo que no sea exponerse en clase. ¿Por qué? Porque ahora mismo el estudiante está pasando por un periodo donde su autoestima está muy mal, porque está lleno de acné, porque está pasando por una situación complicada en su familia, y eso le ha destrozado la confianza y la seguridad, y tras eso lo vas a exponer frente a 30 jóvenes que quizá van a estar molestándole, bromeándole y tal, y el estudiante se va a sentir peor. ¿Qué tanto va a poder tener desempeño? Ahí no estamos promoviendo el aprendizaje, estamos torturando a la persona, psicológicamente hablando. Entonces, eh, lo ideal es apóyate del profesional idóneo, ¿no? Apóyate de las recomendaciones. Mira, el estudiante en este momento no está bajo las condiciones. Tenle un poquito de paciencia o intenta con este formato para enseñarle, que cree un ambiente de seguridad, incluso que dentro de todo, tú como líder de un salón, como docente que eres, que digamos, el psicólogo, el orientador, el consejero te dijo, mira, este estudiante ahora mismo está pasando por un periodo difícil, se le acaba de morir la mamá, ¿no? Sin embargo, no puede perder el año. ¿Qué se hace? Hombre, quizás los niños y los adolescentes, por un lado, pueden ser bastante bruscos al momento de hablar y quieren mucho la broma y el relajo, pero siguen siendo humanos, siguen siendo personas y no son por naturaleza malos, sino que se dejan llevar mucho por la influencia del que hace más relajo y más bromas. Pero si tú como líder tocas ese lado sensible y dicen, chicos, miren, fulanito acaba de perder a su mamá. ¿Ustedes se imaginan perdiendo a su mamá? No, y me doliera mucho, profe, yo no. Bueno, justamente quiero que ustedes sean, no un grupo, ustedes son el grupo B. Bueno, ahora no son un grupo, son un equipo. La diferencia de un grupo y de un equipo es que el grupo es un conjunto de personas en un lugar. Un equipo es un conjunto de personas en un lugar con una meta en común. Esa es la diferencia. Porque jamás hablamos de grupo de fútbol, hablamos de equipo de fútbol.
Bueno, así mismo es. Se tiene que lograr una meta común. Y ahora mismo, la meta común, además de aprender, es que fulanito se sienta lo más respetado posible, que se le dé su espacio, pero que también se le respalde si ahora mismo no tiene un grupo, si ahora mismo no está entendiendo algo, que todos, sin importar si son más o menos amigos de él, puedan apoyarle en esta situación, porque yo confío que si ustedes pasan una situación parecida, nosotros haremos lo mismo por ustedes. Ustedes harían lo mismo por mí si me pasara. Entonces, abogar un poco por ese lado más sensible y humano también le da una sensación de unidad a un grupo, a una clase o a un salón. Gracias, Carlos. Una de las cosas que mencionaba, porque casualmente Ujú, estoy dando una población de estudiantes de psicología, y le mencionaba también lo que es la importante de la psicología, y con esto quisiera que nos dieras como esa finalización, porque te queremos invitar nuevamente a esto del podcast, porque hay muchos temas de por medio, pero me gustaría que hicieras un último análisis sobre la presencia de la psicología actualmente en la educación en Panamá. ujú. ¿Qué tanto hace falta según tu consideración? ¿Qué tanto realmente todavía nos... Porque muchas veces decimos, es importante, pero yo, por ejemplo, como opinión personal, Ujú. la veo que todavía es escasa esta participación. ¿Qué sugerencias das para esta Ujú. parte del sistema educativo? Bueno, a pesar de la percepción que tienes, si hay un momento de la historia donde se valora más la psicología es este. Ahora se puede ver mucho más estudiantes de psicología, mucho más profesionales de la psicología, y la gente participa mucho más. Actualmente yo atiendo principalmente adultos, y si hablamos de gente de 35 años para abajo, han normalizado totalmente venir al psicólogo. Es como ir al dentista o al médico. Les cuesta más a generaciones anteriores, gente de 35 para arriba, de 50, 60, donde todavía tienen un poco ese tabú o esa distorsión de la percepción. Pero la realidad es que sí que está creciendo, sí que se está promoviendo, cada vez hay más medios como este, que nuevamente agradezco la invitación, donde se habla del tema en diferentes contextos, desde el ámbito educativo, pero también social, comunitario, laboral, también es todo un tema de cómo la salud mental influye respecto al desempeño laboral. Entonces, el hecho es, ¿cómo promoverlo? Simplemente normalizándolo, simplemente dándole el beneficio de la duda, dándole una oportunidad a que, oye, ¿qué, qué puedo perder empezando un proceso, contrastar ciertos temas o dejarme apoyar por un profesional respecto a cómo cuidar, atender o enseñarle a mi hijo o a mi estudiante sobre esto que no sé hablar? Por ejemplo, ¿cómo hablarle de sexualidad a mis hijos? Muchas generaciones anteriores pasaron eso por de lado y pues no entendieron cómo hacerlo. ¿Cómo hablar de la muerte a mis hijos? ¿Cómo hablarle de la disciplina, del control, del respeto hacia la propiedad ajena, hacia la vida y el cuerpo de otras personas? Todo eso es fundamental. Entonces, eso es lo que yo creo que se tiene que tomar en cuenta, ¿no? Si tienes una duda de cómo hacer las cosas, bueno, siempre hay un profesional para todo. Y en este caso, capaz, es el psicólogo. La verdad que, Carlos, disfruté este episodio, no tienes idea, en la parte de la psicología, ese aporte que le da la educación, nuevamente manifestarte, confirmarte lo mucho que dimos en este episodio, lo que aprendimos, lo que pudimos conversar. Ujú. Nos vemos la próxima. Este fue el lindo día para hablar de educación, esta vez con Carlos Ayala. Hasta luego. Hasta Chao. luego.